¿Es esto el fin? La respuesta que voy a dar Marcos. Cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, pensamos enseguida que estamos ante un libro que habla del final de los tiempos, ante un final dramático, terrible, apocalíptico. En realidad Apocalipsis significa revelación y no es un libro que hable tanto del final de los tiempos, aunque sí se menciona el final y la parusía, la vuelta del Señor al final de los tiempos. Es más bien un libro que habla de lo que hoy vivimos, es decir, del que es, como dice el Apocalipsis, el que es, el que fue y el que será. Es un libro que a través de un montón de símbolos, de imágenes distintas, de victoria, de guerra, de dolor, de sufrimiento, de muerte, a través de muchos símbolos intenta hablar de la realidad actual, del mundo actual, el mundo en el que el vidente Juan vivía, pero también el mundo en el que nosotros vivimos. El símbolo por naturaleza es algo abierto que se presta a muchas interpretaciones distintas. Así es como hay que leer, con ese carácter revelatorio, salvífico, el libro del Apocalipsis. Porque Jesús está vivo hoy. El Apocalipsis no son tanto profecías de acontecimientos concretos, ni lo era cuando se escribió el libro, ni lo es ahora. Es muy difícil decir exactamente de qué está hablando cuando habla de un acontecimiento, de un terremoto, de una guerra, de un caballo, de una peste, de un hambre. Es muy difícil concretar exactamente. Ha habido muchas a lo largo de la historia y las seguirá habiendo. Lo que intenta el Apocalipsis es preguntarse por la respuesta del ser humano ante estos acontecimientos. Lo decisivo del Apocalipsis es qué hacemos cuando oímos hablar de guerras, de terremotos, qué hacemos, cómo nos comportamos ante la injusticia. ¿Somos parte de la injusticia o somos parte de los que luchan contra ella? En realidad no se trata tanto de profetizar lo que va a ocurrir, porque en realidad es algo, el pan nuestro de cada día, sino que es más bien una invitación a preguntarse por la actitud comunitaria y personal, dónde estamos ante esto que ocurre en la historia. Que no ve futuro. Es un símbolo que nos... Yo diría que en 2000 años algo hemos avanzado, es decir, somos mucho más conscientes de lo que es la injusticia, de las causas de la pobreza, somos más conscientes del dolor que produce el pecado, de cómo el pecado tiene raíces sociales, está en el corazón del ser humano, pero está también en las sociedades, en las estructuras económicas, y en ese sentido somos mucho más conscientes, y yo creo que podemos leer el Apocalipsis con unas claves que quizás los primeros lectores del Apocalipsis no tenían, como una especie de revelación de lo que está sucediendo en el presente, efectivamente. Pues debería acercarse con una actitud abierta, con una actitud de darse cuenta de que el símbolo está abierto a diversas interpretaciones. Debería acercarse pensando lo que dice el Apocalipsis al comienzo. Esta es la buena noticia, felices los que escuchan esta palabra y los que la reciben. Es decir, es una buena noticia. El Apocalipsis no puede ser la contradicción del Evangelio. Es decir, si el Evangelio es buena noticia, el Apocalipsis debe serlo también. Es decir, deben ser un anuncio del Dios que quiere salvar, del Dios, como dice el Apocalipsis, que nos ama, el que viene. Las noticias de guerras, las noticias de catástrofes no son tanto amenazas cuanto invitaciones para prepararnos, para hacer el bien, para luchar, diríamos hoy, para que eso no ocurra o para minimizar las consecuencias de estas catástrofes o de esos dolores en la historia. Por eso hay que leer siempre el Apocalipsis teniendo presente las cartas del Apocalipsis con las que comienza, porque dan la clave ética del Apocalipsis, ¿no? Dan la clave de invitación a la conversión, a la justicia, a hacer el bien, a no dejarse seducir por las riquezas, por los bienes de este mundo. El Apocalipsis es una llamada a la conversión en el hoy, para el presente, ¿verdad? Ahí donde encuentra su presa. Yo creo que una cosa que es importante es que no se debe hacer lecturas, digamos, personales. El símbolo por naturaleza es algo transpersonal, es algo comunitario. Entonces, lo ideal es leer este tipo de literatura en comunidad, en discernimiento, en oración, junto con otros. Solamente una comunidad que lee como comunidad el Apocalipsis, creo que puede llegar a descubrir los significados comunitarios y eclesiales que están ahí, digamos, dentro del libro, ¿verdad? En cierto modo están controlados por Dios. No son, por tanto, totalmente negativos. Se nos está diciendo que en toda realidad existe la posibilidad de leerla con dos claves.